Bien, vamos a empezar con una oración, ¿sí les parece? Señor, te damos gracias por este día, papá. Gracias porque vos estás en medio nuestro. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Estamos tan agradecidos por lo que haces con nosotros. No tenemos palabras, Señor. A veces nos quedamos sin palabras. Solo queremos decirte gracias. Señor, te pido que en este tiempo vos estés hablando a través mío y que no diga nada que vaya en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, los que le voy a compartir está en Marcos 9, ¿sí? Como contaba Edu, como contaba Gaby, hoy a la mañana tuvimos un momento muy lindo donde pudimos compartir, ¿sí? El Espíritu Santo. Fue hermoso porque fue un grupo de personas que sabía a lo que venía, ¿sí? No es que vino así a ver qué pasa y se encontró con esto, no. El grupo de personas que estaba buscando de Dios, estaba ansiosa. ¿Lo encontraron, Marcos 9? ¿Sí? Bien. Dice el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, ¿sí? Porque en un momento tuvieron que bajar, cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que le expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Versículo 25. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y ayuno, respondió Jesús. Amén. Bien, nos ponemos en contexto, ¿no? Jesús se aleja a orar como lo hace siempre, ¿sí? Como siempre, si ustedes leen los evangelios, siempre Jesús se alejaba para orar. Pero en esta ocasión agarra a 3 de sus 12 discípulos, ¿sí? Los 3 más íntimos. Lo agarra a Jacobo, a Juan y a Pedro, ¿sí? Los agarra y se los lleva a orar. Lo primero que yo veo con esto es qué bueno tener amigos con quienes compartir momentos de oración, ¿no? Está bueno que uno pueda orar y buscar a Dios solo, pero qué bueno que es buscar a Dios con alguien. Así que Jesús tenía estos 3 más íntimos. También estaban los 12 discípulos, ¿no? Estaban los 3, los 12, y después estaban los 70. ¿Se acuerdan que predicó Gaby el domingo anterior? No, el otro creo que fue, de Lucas 10. Que la Reina Valera dice 70 y la NBI dice 72. ¿Se acuerdan que Gaby preguntó qué es lo que pasa? Yo sé qué pasa, Gaby. La Reina Valera es de 1960. La NBI es un poco más actual. Inflación. Esa es la respuesta, inflación. Yo creo que si hacemos una versión ahora son 180, 190. Entonces dice que estaban ahí, ¿sí? Estaba Jesús con los 3 discípulos. Y en ese momento Jesús se transfigura, dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y en ese momento aparecen Moisés y Elías, ¿no? Estaban todos. Y Pedro tenía un problema de filtro, no lo tenía, o sea, lo pensaba y lo decía. Entonces Pedro agarra y dice,
qué bueno, Señor, ¿por qué no nos quedamos acá? Se olvidó de todo, Pedro, se olvidó del llamado de Jesús, se olvidó de su llamado, se olvidó del mundo y dijo, quedémonos acá. En ese momento baja una nube y una voz dice, este es mi Hijo amado, ¿sí? Hablando de Jesús. Entonces, Pedro, Jacobo y Juan como que apoyan su rostro en el piso y viene Jesús y le toca el hombro y le dice, ya está. Cuando abre los ojos ya no había nadie. Entonces empiezan a bajar. En ese momento que están bajando, Jesús le dice, no le cuenten a nadie todavía esto. ¿Sí? Dice, todavía no le cuenten a nadie. Cuando bajan, se mezclan con los otros discípulos. Y en eso, que se mezclan con los otros discípulos, viene un señor y dice, ayúdenme, porque tengo a mi hijo que está endemoniado, que tiene este problema, que cada vez que lo ataca este demonio se manifiesta de una manera rara. Esto no lo dice acá, quiero aclarar. Yo lo aclaré, Edu, después si me creen, yo lo aclaré. No lo dice en la Biblia. Yo creo que Pedro, de entre los 12, cuando vino este muchacho, dijo, déjame a mí. ¿Sabes de dónde vengo yo? Déjame a mí. Claro, el tipo venía del mejor retiro espiritual, ¿no? Lo que nosotros hicimos ahora a la mañana no es nada comparado a lo que había vivido él. Entonces, déjame a mí que yo lo saco afuera. A veces a mí me pasa, cuando vengo a algún retiro o algún campamento, me siento Superman, ¿sí? Me siento así como todo musculoso, así como... Y estoy un poco musculoso, pero como que me siento más, ¿no? Y me siento re poderoso y digo, tengo la unción, yo tengo el poder y quiero ir a predicarla a cualquiera. Y si viene Satanás, voy y le predico y se convierte, porque uno está como con mucha fe. Yo me lo imagino a Pedro así, ¿no? Pedro como diciendo, déjame a mí que yo esto lo soluciono. La Biblia no dice quién fue que oró. Sí dice que los discípulos habían orado y que no lo pudieron echar afuera. Entonces, cuando pasa esto, ¿quién aparece? Jesús. Dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Y quién aparece? Jesús. Y Jesús se hace el desentendido, Jesús, eso me encanta. ¿Qué pasa acá? Dice, no entiendo, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor le dice, traje a mi hijo, pero tus discípulos no pudieron echarle afuera este demonio. Dice en el versículo 18, dice, le pedí a tus discípulos que expulsaran el demonio, pero no lo lograron. Ahí cruzan unas palabras y en el versículo 25 dice, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. ¿Qué le dijo? Espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Las palabras mágicas, ¿no? ¿Ustedes piensan que a Pedro no se le ocurrió decir esto? O sea, había una persona endemoniada, lo que había que decir es, espíritu, afuera. Sin embargo, cuando Pedro lo hizo no pasó nada. Pedro, yo supongo que fue Pedro, ¿no? Cuando Jesús lo hizo, salió afuera. Y me imagino a toda la gente celebrando, contenta, sobre todo a este padre. Pero los discípulos me los imagino así como, no tristes, pero medio como cabizbajo, ¿no? Diciendo, ¿y por qué me los imagino así? Porque más adelante dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Van a Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Dijimos lo mismo que dijiste vos, pero nosotros no pudimos. ¿No es lo que siempre nos preguntamos? ¿Por qué los otros sí y yo no? A mí me ha pasado decir, ¿por qué ese sí y yo no? ¿Qué contesta Jesús? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y ayuno. ¿Qué les estaba diciendo? Cuando venga un endemoniado le dicen, esperamos un ratito, me voy a casa, voy a orar, a ayunar y cuando vengo lo arreglamos. No. Lo que está diciendo es, no quieran hacer lo que yo hago en público, sino hacer lo que yo hago en privado. Jesús está hablando de un estilo de vida. No habla solo de ayunar y orar para pedirle cosas a Dios. Está hablando de ayunar y orar para buscar a Dios. Hoy a la mañana no ayunamos, desayunamos, pero estuvimos orando buscando a Dios. No buscábamos su mano de poder y que venga y que nos sane y que arregle este problema, sino que estábamos buscando su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste y oraste solo con el propósito de estar más cerca de Dios? Esa es una pregunta que una vez me hice y me choqueó porque me di cuenta que nunca había ayunado y orado solo con el propósito de buscar a Dios. Sí lo había hecho cuando necesitaba solucionar algún problema,
algún tema de enfermedad, alguna situación económica que no podía solucionar. Vieron, ¿no? Recién los chicos cómo estaban tocando, qué bien que tocan. La chica que cantaba, no sé quién es. ¿Me la presentás después? Pues no sé quién es. Y entre los que tocaba estaba Dani. Danielito le decimos. Mide 2 metros y le decimos Danielito todavía. Vieron qué lindo que toca la guitarra, ¿no? ¿Hace cuánto tocas la guitarra, Dani? Más o menos. Desde los 12. ¿Y tenés? 19. Mari, ¿cuánto toca? ¿Una vez por mes toca? Todos los días, todo el tiempo. Es terrible este muchacho. Me acuerdo, el año pasado cuando fuimos a Chaco, íbamos en la combi. Todos los años que íbamos en la combi a Chaco íbamos escuchando música. Pero el año pasado había ido Daniel, con la guitarrita. Entonces, en un momento estábamos escuchando música, se terminó la música y agarró la guitarrita. Y empezamos a cantar. Y cantamos, estaba todo re lindo, re alegre. Pasó 1 hora, bien, algunos se iban como bajando, 2 horas iban bajando, 3 horas, ya estaban todos durmiendo y Danielito seguía acostado así en el asiento con la guitarrita. Tanto que este año cuando empezamos a programar el viaje, el chofer dijo, todo bien, pero no traigan al de la guitarrita porque me vuelve loco. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? Los que están en el grupo de Chaco saben que es verdad. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, no quieran hacer lo que hago yo en público si no hacen lo que hago yo en privado, si no tienen la relación que yo tengo con Dios. Yo no podría tocar la guitarra como hace Dani porque yo nunca toqué una guitarra. Jesús está hablando de constancia y de disciplina. 1 Corintios 9, 24 y 25, dice Pablo ahí en esa carta. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. A veces pensamos que una oración llena de pasión reemplaza años de disciplina. Y no es así. Yo hace poco, como les decía, me vieron más musculoso, más flaco, como que estoy, ¿no? Yo hace 2 meses empecé el gimnasio. Y ahí no hay un día así de pasión que vos decís, bueno, hoy voy y hago mucho ejercicio y ya después 2 meses no hago nada. No, todos los días. Es más, la primera vez que fui con mucha pasión. Dije, bueno, hay que bajar de peso, vamos a hacer ejercicio. Hice ejercicio, todo re bien. Al otro día estaba tirado en la cama, daba lástima, me dolía todo. Al tercer día tuve que ir de vuelta, con los dolores y todo, pero fui otra vez. Ahí tenés que ser disciplinado. Al principio corría 10, 15 minutos, después empecé a correr 20, 25, 40, 45. La semana pasada estuve corriendo 1 hora, me dolía todo después, pero lo hice. ¿Cómo llegué a eso? Es disciplina y constancia. Hay gente que corre más tiempo. Quizás si nunca en tu vida corriste y hoy querés salir a correr y querés correr 1 hora, vas a durar 1 cuadra y media. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Y lo que me gusta, que lo hice antes, es corran de tal modo que lo obtengan. Y un problema que tenemos en este país es que hacemos todo como lo mínimo indispensable, ¿no? O sea, en el colegio, si con un 6 me va, yo estudio para el 6. ¿Para qué quiero un 10? Si con el 6 paso. Se están riendo por el fondo. En el trabajo, hago lo mínimo indispensable para que no me echen. ¿Para qué me voy a forzar más si con esto estoy bien? Acá dice, hay que hacerlo de modo que lo obtengamos, ¿sí? Hay que esforzarse, mucha disciplina. Si queremos buscar a Dios hay que hacerlo con disciplina y hay que hacerlo, es necesaria la pasión, pero la pasión no reemplaza la disciplina, ¿sí? Acá hay otra carta que escribió Pablo, que se la escribió a Timoteo. 1 Timoteo 4:7 dice. Timoteo era un líder joven, ¿sí? Era inseguro, temeroso y tenía dudas de su llamado. Muchas veces él dudaba de si realmente era Dios el que lo estaba llamando. Y Pablo en esta carta lo anima y le dice, 1 Timoteo 4:7, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes.
Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo. Otra vez, ¿no? Hablando del ejercicio. Piedad quiere decir parecerse a Dios. Y Timoteo sabía de lo que Pablo le estaba hablando, porque Timoteo era de Éfeso, parte del imperio griego de donde vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces él veía a los deportistas cómo se entrenaban, veía a los corredores cómo todos los días salían a correr, con sol, con lluvia, con calor, con frío. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, no hay atajos para alcanzar piedad, hay que ejercitarse, hay que entrenarse. Los que recibieron hoy el don de lenguas, hay que ejercitarlo. Es un regalo, no se pierde, pero si no te parece que, como en casa, yo sé que todos en su casa tienen este lugar, es el mueble al fondo arriba, donde guardamos las cosas que no usamos, si no lo ejercitamos, estamos guardando el don de lenguas ahí atrás. Hay que ejercitarlo, hay que usarlo día a día. Lo que Pablo le decía es, no hay atajos para alcanzar piedad, no hay atajo para parecerte a Jesús. Tenés que ser disciplinado y constante. ¿En qué? En la oración, en buscar a Dios, en leer la Biblia. ¿Y cómo hago para acercarme a Dios si nunca antes lo hice? O si hace tanto que no me acerco a Dios que ya no me acuerdo cómo es. En una ocasión, Jesús está con sus discípulos, Jesús está orando, termina de orar y uno de sus discípulos se le acerca y le dice, Jesús, enséñanos a orar. En un momento Eduardo había hecho una serie de este tema. Entonces cuando se le acerca y le dice, Jesús, enséñanos a orar. Primero, el que se lo pide no es un ladrón, no es un pecador, es un discípulo, es uno que está con él siempre. Y lo que está haciendo es estar reconociendo su incapacidad de comunicarse correctamente con Dios. Entonces Jesús le dice, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A veces a mí me pasa que cuando escucho a alguien predicar o decir algo, hay frases que me quedan y cuando escucho esa frase es como que el mundo se frena, ¿no? Y no escucho nada más de lo que dice. Una vez alguien me dijo, quizás tu vida sea la única Biblia que ellos puedan leer, hablando de mi vida y de compañeros del colegio, hace mucho tiempo. No me acuerdo de qué estábamos hablando con esta persona, sí me acuerdo de la frase, me acuerdo de quién me lo dijo, y esa frase fue como, wow. El otro día que Carlitos compartió su testimonio y hablaba de los infartados espirituales, cuando dijo infartados espirituales, yo lo primero que hice fue decir, Señor, ¿soy yo uno? ¿Cómo estoy? Me empecé a analizar. Dijo eso y no escuché más nada. Lo de callos en las nalgas sí lo escuché, pero son frases, ¿no?, que a veces llegan a nosotros y es como, wow, se frena el mundo. Y a los discípulos les pasó esto. Cuando Jesús dice Padre nuestro, se quedaron ahí, se frenaron ahí. Porque ellos conocían a Dios, pero no lo conocían de esta manera. Jesús les muestra una nueva manera de conocer a Dios. Se los muestra como Padre. Se los muestra como Padre. Y Padre es una relación de amor, pero también de respeto. Y así como los discípulos necesitaban conocer a Dios como Padre, para sentirlo más cercano y para no sentir que Dios estaba en otro lado, a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Necesitamos sentir a Dios como Padre para saber que está cercano, que se preocupa por nosotros. Y a veces necesitamos saber y sentirlo como Padre para tenerle respeto. Porque a veces nos pasa eso. Escuchamos tanto hablar de que Dios es un Dios cercano, que se interesa por nosotros, y le terminamos perdiendo el respeto. Quizás yo con algunos amigos puedo hablar y hacerle chistes, pero con mi papá trato de tener un poco más de respeto, ¿no? No porque tenga miedo, sino por una cuestión de respeto. O sea, yo lo respeto, entonces tengo una buena relación, hablamos, pero hay cierto respeto. Y a veces lo que pasa es que le faltamos el respeto a Dios exigiéndole cosas y que la quiero ya.
Señor, quiero esto y lo quiero ya. Somos la generación que quiere todo ya. Con mi hermano tenemos un emprendimiento, una empresa que se llama Soluciones Ya. Porque es lo que la gente está buscando. La gente está buscando que le solucione su problema y ahora. Y a veces me pasa que me llaman para pedirme un presupuesto y le digo, bueno, ¿para cuándo lo querés? Para ayer, me dicen. Me llaman para hacer un trabajo, bueno, ¿para cuándo? Lo antes posible. La gente está todo el tiempo buscando que se solucionen sus problemas y ¿cuándo lo quiere? Ahora, ya. Somos la generación que inventó que no importa la cantidad de tiempo que pasemos con alguien, con algún familiar, sino que importa la calidad. No, yo paso 2 minutos al mes, pero de una calidad, le presto atención, lo escucho. Somos la generación que hace la dieta del atún, ¿sí? Comés atún todo el día, bajás 3 kilos en una semana. Ya. Somos la generación que habla por teléfono mientras maneja, porque no hay tiempo que perder. O que va caminando por la calle y va mandando mensajitos porque no tengo tiempo que perder. Porque me llega un mensaje y lo tengo que responder ya. El problema es que llevamos este apuro a nuestra vida espiritual. Y queremos todo ya. Y la verdad es que si querés ser una persona madura, tenés que trabajar para lograr esas cosas. Necesitas disciplina. Como dije antes, la disciplina fue cambiada por la pasión. La pasión sirve para comenzar algo, pero la disciplina lo sostiene en el tiempo. Hoy a la mañana oramos con pasión, ¿no? Y algunos recibieron el don de lenguas. ¿Lo querés sostener en el tiempo? Disciplina. No es una cosa o la otra, son las dos cosas juntas. La pasión sirve para empezar a hacer algo. Disciplina es hacer repeticiones, ¿sí? Como los músicos, por ejemplo, que tienen que hacer todo el tiempo escalas con los dedos. A veces la escucho a Micaela en casa, que está tocando algo. Y digo, ¿qué es? ¿Una canción nueva? No, está haciendo escalas. Es aburrido hacer escalas, es aburrido. Porque es una repetición, pero lo tenés que hacer. Los futbolistas entrenan todos los días. Hay muchos futbolistas que son muy habilidosos, pero no les gusta entrenar. Se terminan perdiendo entre la multitud. Yo una vez fui con Pablo Gallina, que estaba acá recién tocando el teclado. Ahí está. ¿Te acordás que una vez fui a tu casa a aprender a tocar el teclado? ¿Cuántas veces fui? Una vez. ¿Aprendí algo? Una vez. Porque yo fui y yo dije, ya está, salgo acá, aprendo a tocar una canción, la conquisto a Micaela, me sale todo redondo. Él me enseñó algunas cosas, pero yo ya quería ir y tocar, y no es así. Ustedes piensan que si yo ahora me pongo acá y hago una oración con pasión y le digo, Señor, por favor te lo pido, Señor, quiero tocar el teclado y quiero ser el mejor tecladista de la iglesia. Yo oro con pasión y ahora voy y toco el teclado. ¿Ustedes piensan que Dios va a cumplir mi oración? Sería injusto. Sería injusto que por una oración mía de 2 minutos con mucha pasión, Dios me dé algo que a Pablo le costó años y tiempo de estar ahí practicando. Esto es lo que Jesús les dice a sus discípulos. Es un estilo de vida donde hay que disciplinarse, donde hay que estudiar. Yo me acuerdo que antes de casarme, con Micaela tuvimos la bendición de poder hacer nuestra casa, ¿sí? Santi nos ayudó un montón y Santi venía y levantaba las paredes. Y cuando levantó las paredes, yo nunca fui a decirle, qué linda que están quedando. Cuando hizo los cimientos, qué lindo los cimientos, Santi. Pero después cuando quedó la casa terminada le dije, qué linda que quedó. Cuando estés en tu casa, orando, haciendo escalas, leyendo la Biblia, plantando esos cimientos, nadie se va a acercar a decirte, qué lindo lo que estás haciendo, te felicito. Porque es algo que es privado, ¿sí? Es algo que lo vas a hacer en lo privado. Y cuando lo haces en lo privado, Dios después te exalta en lo público. Pero primero, lo primero. La disciplina tiene que ser en todas las áreas. No puede haber incongruencias en nuestra vida. No puedo ser disciplinado en un área de mi vida y ser un desastre en otra área.
Y esto lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. ¿Que nos santifique cómo? Por completo. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué? Espíritu, alma y cuerpo. Irreprochable para la venida de nuestro Señor. Entonces, la disciplina tiene que ser en todas las áreas. Quizás les pase como a mí, que me cuesta orar. Me cuesta porque, ahora no tanto, pero al principio me costaba mucho orar y encontrar el momento. Y empecé a ordenar otras áreas de mi vida. Empecé a ser disciplinado en otras áreas. Empecé a disciplinar en la parte económica y a decir, bueno, a ver cuánta plata entra, cuánto sale, qué hay, qué no hay. Me empecé a disciplinar en el trabajo. Decir, bueno, a ver, no puedo tener todo desarmado. Acá hay que armar, hay que acomodar. Me empecé a disciplinar después en lo espiritual. Junto con mi esposa nos disciplinamos, oramos, buscamos de Dios. Y ahora me estoy disciplinando un poco en lo físico, ¿no? Como les contaba antes, estoy yendo al gimnasio, como sano, porque la disciplina tiene que ser constante, tiene que ser algo completo. Así que cuando sos disciplinado en un área de tu vida, automáticamente te empezás a disciplinar en otras áreas. Si te cuesta orar, disciplinate en hacer ejercicios, por ejemplo, ordena tu vida. Si te cuesta orar, trata de agarrar y decir, bueno, a la semana, 2 o 3 veces por semana voy a salir a correr. Me junto con los chicos a jugar al fútbol. Trata de ordenarte. Una vez que ordenás eso, se empieza a ordenar todo. ¿Por qué? Porque si acá estuviese todo desordenado, yo tiro un papel y no se nota, porque está todo desordenado. Ahora, acá está todo ordenado. ¿Se nota o no se nota la lapicera esa? Pues está todo ordenado. Si estuviese todo desordenado, no se nota nada. ¿Sí? Cuando empezamos a ordenar nuestra vida, dice, Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Esto no lo estoy diciendo yo porque me gusta, es palabra de Dios. O sea, si Dios dice que nos va a santificar por completo, que nos va a ordenar por completo, tenemos que empezar. ¿Sí? Como contaba Edu cuando hablábamos de orar por los que querían recibir el don de lenguas. Hay que abrir la boca porque si no, no pasa nada. Acá es lo mismo, ¿te querés ordenar? Empezá. El abrir la boca en esto sería empezar a ordenarte en algo, en lo que te sea más fácil. Empezá a ordenarte en eso y después Dios te va a ir ordenando en el resto. Y ya voy terminando con esto. Pero yo le quería dejar esto a ustedes porque lo que hicimos hoy a la mañana fue muy lindo, pero si no nos disciplinamos, se pierde. Perdón, no se pierde, queda ahí guardado. Y es importante hacerlo porque si no todo el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo de hoy levantarte temprano, el esfuerzo de la iglesia de hacer esta actividad, el esfuerzo de Marcelo, de Oscar, el esfuerzo de todos termina siendo en vano. ¿Por qué? Porque se terminó perdiendo. Es necesaria la disciplina. No esperen que cuando van a orar baje la gloria de Dios. Porque a veces va a pasar, pero a veces no pasa nada. Con Micaela, como les decía, estábamos orando a la noche y a veces pasa que terminamos de orar y es como si no hubiese pasado nada. La semana pasada, el jueves volvimos tarde el jueves, porque habíamos salido con unos chicos y llegamos a casa y dijimos, bueno, vamos a orar. La verdad no teníamos mucha gana porque habíamos llegado tarde. Y en eso que empezamos a orar, yo le empiezo a decir, Señor, quiero provocar en vos una sonrisa. ¿Sí? Le fui específico con lo que quería, quiero provocar en vos una sonrisa. Le dije, esa sonrisa que veo en mi sobrino, cuando lo veo que viene corriendo, que me ve a mí, o que ve a la tía, o que ve a los padres, esa sonrisa genuina. Entonces mi oración era esa, Señor, quiero provocar esa sonrisa. Y en un momento me empiezo a reír.
empiezo a reír, empecé con una sonrisita, empiezo a reír y de golpe me encontré riéndome a carcajada en la habitación, Micaela al lado mío llorando y yo riéndome a carcajada, hasta que en un momento Dios me dice: esta risa es la que vos provocás en mí. Y ahí empecé a llorar yo también. Tenemos que buscar a Dios de una manera, ¿sí? Hay que ser constantes, hay que ser disciplinados. Cuando tenés ganas, hacelo. Cuando no tenés ganas, hacelo. Ese día yo no tenía ganas. Estaba cansado. Me quería ir a dormir. ¿Qué hubiese pasado si yo no lo hacía? ¿No? Lo pienso ahora y como hubiese perdido esta experiencia hermosa, que seguramente me van a escuchar contarlo un montón de veces más porque fue hermoso. Lo que yo sentí en ese momento fue hermoso. Hay que buscarlo con disciplina, cuando se quiere y cuando no se quiere, cuando se tiene ganas y cuando no se tiene ganas. Cuando tenés que hacer algo, como por ejemplo yo que tenía que predicar, o cuando no, como hace 3 semanas que no tenía que predicar y igual lo buscaba. No es simplemente buscarlo cuando necesitamos hacer algo, necesitamos su ayuda. Hay un tío que va siempre a la casa de mi papá y yo lo veo y cuando siempre va y se siente y toma mate. Y cuando yo lo saludo le digo: ¿qué viniste a hacer? Nada, vine a charlar. Él no va a buscar algo, él va a charlar con mi papá. Y eso me encanta porque es lo que estamos buscando con Micaela de Dios. Decimos: Señor, no buscamos nada, venimos a charlar, venimos a pasar un tiempo con vos, venimos a conocerte más. Si te querés manifestar, buenísimo. Yo no le pedí a Dios que genere esto en mí, yo le dije: Señor, yo quiero provocar una sonrisa en vos. Cuando vos dejás de buscar las manos de Dios y empezás a buscar su rostro, su gloria, sos transformado y sos sanado y tu corazón, si estaba lastimado, es curado, y si tenés alguna enfermedad física, Dios te sana.